Muchas gracias de nuevo a SGS Perú por darme la oportunidad de presentar una evolución de la metodología Tres Pasos. En el taller anterior, el año pasado, yo me permití dar a conocer el concepto, cómo nacía, cómo nos habíamos puesto de acuerdo en crear una nueva metodología para beneficiar y optimizar procesos, principalmente vía flotación. Y en esta oportunidad, el nombre de mi presentación es Metodología Tres Pasos para identificar el potencial de recuperación de minerales valiosos. Bueno, aquí estoy yo, que ya me presenté. Llevo 15 años aproximadamente a cargo de servicios y proyectos de Greenfield, Brownfield y plantas ya operativas, optimizando, generando data para poblar modelos, y nos hemos encontrado con diversas situaciones, y una de las cuales les voy a presentar ahora, y nos permitimos utilizar el concepto de la metodología de tres pasos, y les voy a mostrar los resultados que obtuvimos. ¿Cómo nace esto? ¿Cuál es el principal objetivo? Los yacimientos se están tornando cada vez más complejos. Disminución de las leyes de cabeza, la aparición de sectores con alta ocurrencia de arcilla, como explicó, como comentaba mi colega Sebastián, y sulfuro de hierro también, muy importante, pirita, proteína, y altos niveles de diseminación que dificulta lograr leyes comerciales y cumplir con las recuperaciones del periodo, e incluso puede hacer un proyecto Greenfield o Brownfield no viable. Aquí vemos una explicación breve de qué consiste la metodología de tres pasos. El primer paso es la caracterización exhaustiva, completa del mineral en estudio. El segundo paso es una optimización a través de pruebas metalúrgicas estándar y enfocado ya utilizando la data que uno obtiene del primer paso. Y el último paso es una etapa de validación en la mini planta piloto para el caso de mineral que se vaya a procesar vía concentración, flotación. La metodología vista de otra manera, como se ve aquí, la base de este concepto es lograr una caracterización completa. La caracterización se lleva a cabo con última tecnología en todos los métodos de determinación de minerales vía mineralogía. Estamos hablando de TIMA X, DRX, también TRX arcilla, muy importante, y también con mineralogía óptica. Todas estas distintas técnicas se complementan para lograr una completa caracterización, conocer las potenciales, las ventajas y las desventajas que puede tener un mineral, y luego tomar toda esa información y llevarla a un proceso de optimización vía un programa corto, enfocado, de flotación en este caso. También se puede usar simulación, que podemos verlo más adelante, no va a ser tocado en esta presentación. Y una vez que uno obtiene todas las variables optimizadas, las variables físico-químicas, lo lleva a un proceso de validación, el cual se utiliza la mini planta piloto, como mostramos ahí. Bueno, como les dije ahora, el objetivo de esta presentación es presentar un caso de estudio en el cual se aplicó este concepto. La muestra con la cual realizamos este estudio proviene de un yacimiento tipo scan, específicamente de dominio pirrotina. Las alteraciones por esta muestra es una escanización con presencia de granates, piroxenos, anfíboles, epídota y carbonatos. Y principalmente tenemos como elementos el zinc, el plomo, la plata y algo de cobre. Vamos a poner el puntero láser. Como pueden ver aquí, la mineralización, la acreditación se enfocó principalmente en mineralogía y análisis químico. El análisis químico nos muestra que hay una muy buena ley de plomo en la cabeza, y el zinc también es una ley bastante alta. También no podemos dejar de lado los 49 ppm de plata, que también es muy importante y obviamente beneficioso para este proyecto. La mineralogía nos muestra que en la etapa modal, donde nos da el porcentaje de peso de la ocurrencia de los distintos minerales,
vemos que el zinc está aportado principalmente por esfalerita, con 9,63, y la galena con 3,63, en el caso del plomo. Como ganga, y como ganga muy perjudicial, tenemos dos sulfuros de hierro, como es la pirotina, y con 11%, y la pirita con 9%. Aquí vemos también, cuando nos pasamos a ver cómo está liberada esta especie de minerales, vemos que la esfalerita está liberada tomando desde 60% hacia arriba. Estamos hablando de un 70% de liberación. Este análisis mineralógico se realizó a 120 micrones, que es como el P80 asociado al procesamiento. Y la galena, estamos hablando de un 60% de liberación. Una vez que conocimos, como les decía, los factores que pueden generar ventaja o desventaja a través de la caracterización, principalmente mineralógica, generamos este corto programa de experimentación, rotaciones Raffer solamente, pero obviamente con los dos circuitos, plomo y zinc, y a través de un estándar base conocido de libro, empezamos a mover algunas variables, ya siempre pensando, no olvidemos que el principal problema de esta muestra que nos mostró la mineralogía era la alta presencia de sulfuro de hierro. Entonces teníamos que abordar muy fuertemente el tema de presar esos sulfuros de hierro. Finalmente nos quedamos con este test número 3, aquí pH natural. Llegamos a una 96,7 de recuperación de plomo y 90,9 de recuperación de zinc. Estas condiciones se llevaron a una prueba cíclica, donde podemos ver que hay una molienda a 120 micrones, como les dije. Los diagramas en cada etapa de zinc y de plomo son equivalentes. Hay una etapa Raffer con repaso de las colas y dos etapas de limpieza para llegar a producto final concentrado zinc y de plomo por separado, obviamente. Aquí tenemos la data promedio que se obtuvo de la prueba cíclica, donde podemos ver que el concentrado plomo llegó a 50,9, por el lado del zinc a 47, que pueden considerarse buenos. La plata también se ve muy bien con 613 gramos por tonelada. Pero cuando vemos lo que ocurre ciclo a ciclo, esta prueba se realizó a 3 ciclos, podemos ver que la ley de plomo va decreciendo fuertemente y a su vez la ley de fierro va aumentando fuertemente. Aquí podemos, ya a priori uno podría pensar que los sulfuros de hierro no fueron depresados correctamente. En el caso del zinc, la ley de zinc se mantuvo más o menos estable en 47% aproximadamente. Bueno, tomamos todos los productos que salieron de la prueba cíclica y aquí podemos ver el concentrado de plomo y el concentrado de zinc se caracterizaron, y donde nos tenemos que fijar principalmente en que la galena en el concentrado de plomo ya está muy bien liberada, sobre el 70%, se puede mejorar, así se pueden tomar acciones en este caso, y el concentrado de zinc también aparece galena libre. Eso también es importante considerar. En el caso de la esfalerita, si vemos el concentrado de zinc está muy limpio, ya estamos hablando casi un 90%. También aparece en el concentrado de plomo, también aparece esfalerita libre, que también es un tema a chequear. Y con esta data, también aquí tenemos que tomar muy en cuenta, como le decíamos, ese fenómeno de que la ley de plomo fuera decreciendo y la de hierro aumentando. Claro, nos hacía pensar que justamente en el concentrado de plomo la pirita está muy liberada, sobre 90%, y esa pirita había que hacer algo más, evaluando modificar los reactivos depresores. Con eso, con todos estos antecedentes, nos fuimos a la etapa de validación, en la cual se utiliza una mini planta piloto. La mini planta piloto, para los que no la conocen, es un equipo en continuo, opera con 10 kWh seco aproximadamente y tiene la gran ventaja que permite un manejo casi al detalle como si fuera una celda de laboratorio, pero nos permite conocer cómo influyen todas las recirculaciones en el producto final.
El diagrama de proceso es muy similar al que se usó en la prueba cíclica, lo mismo, la flotación primaria con un barrido y 2 unidades de limpieza. Entonces, con el antecedente que teníamos, que aún teníamos pirrotina liberada en la etapa de plomo, tuvimos que hacer una serie de turnos. Ahora aquí podemos ver que se hicieron 5 turnos para dejar afinar el circuito plomo y para sacar toda esa pirrotina de este circuito y lograr un concentrado de plomo estable y alto, obviamente. Una vez que ya se definieron las condiciones del circuito plomo, se pasó al circuito zinc. Es importante señalar que la mini planta que poseemos en Santiago tiene la gran ventaja que se pueden correr los dos circuitos simultáneamente. Tenemos 2 unidades de flotación, por lo que no necesitamos acumular el material del circuito plomo para luego esperar y volver a flotarlo. Se flota en continuo y con eso evitamos que haya problemas de oxidación principalmente. Como les decía, fijan las condiciones del circuito plomo, se pasa al circuito zinc. Ya para optimizar, ya habíamos visto que las leyes eran bastante buenas, entonces con esto ya son 4 turnos más para ya consolidar, incluso mejorar un poco la ley obtenida. Y con eso llegamos a un balance metalúrgico global, donde tenemos concentrado de plomo 52,6, concentrado de zinc 50,7, y con recuperaciones para cada circuito sobre el 90%. Es muy importante señalar que esta muestra ya había sido testeada en otros laboratorios y estábamos hablando de recuperaciones cercanas a 70% en cada circuito y leyes no superiores a 35%. Entonces vemos una alta optimización en cada caso, tanto para ley como para recuperación de cada etapa. Aquí podemos ver un ejemplo, precisamente esta es ya cuando están consolidadas las dos condiciones del circuito plomo y el circuito zinc. Podemos ver cómo ya podemos mostrar al cliente, en este caso era un greenfield, y podemos mostrar cómo sale ya el concentrado de plomo. Y acá el concentrado de zinc. Voy a dejar un momento para que se vea bien. Bueno, esa es la gran ventaja de la mini planta piloto, porque permite traer muestras de un greenfield que obviamente no ha pasado por procesamiento y uno ya puede ver los primeros concentrados y obviamente llama mucho la atención al cliente estar ahí, verlo y además incluso con esa calidad de leyes como les mostré. Una vez que ya se llegan a las condiciones finales de optimización y validación principalmente en la mini planta piloto, se hace la última caracterización de los productos finales, donde vemos que el concentrado final del circuito plomo tiene sobre 80% o muy cercano a 80% de galena, el concentrado de zinc muy limpio, casi 94%, la pirita muy baja y la pirotina también muy baja. Bueno, recordemos que las cabezas eran muy altas. Y por último aquí vemos la liberación. En el concentrado de plomo vemos que la galena liberada, estamos hablando de sobre casi 90%, y el concentrado de zinc vemos que la esfalerita sobre 90% también. Como conclusiones generales, la metodología 3 pasos permite optimizar el rendimiento metalúrgico de una muestra, acortando tiempo, ahorrando recursos y muestras, dado lo difícil y caro que resulta obtener una muestra de sondaje, que está obviamente muy importante, que sea representativa del yacimiento o de un sector de este que obviamente está enfocado y está delimitado después para su procesamiento. La mineralogía automatizada es una poderosa herramienta que permite reconocer las ventajas y desventajas de una muestra y enfocar los esfuerzos en eso. Ya no ha pasado, no es que voy a sonar repetitivo, pero la caracterización inicial es la clave de todo. No ha pasado antes, en el pasado, que
que nos llega una muestra, pero no tenemos caracterización, tenemos que suponer la respuesta metalúrgica, tenemos que suponer por qué estamos haciendo, no sé, un cambio reactivo, ir viendo en el camino, y se alarga el proceso, se gasta una cantidad de muestra y dinero también. Para nosotros es muy beneficioso optimizar también y sacar lo antes posible un proyecto y dejar obviamente al cliente satisfecho. Y la mini planta juega un papel muy importante en la validación de la etapa de optimización de la variable físico-química. Tenemos la etapa de optimización, como venía la etapa de validación después, hicimos un ajuste eh, muy bueno, llegamos obviamente a recuperaciones muy buenas, faltaba el tema de presar esos sulfuros de hierro que aún nos quedaban liberados, y en la etapa de validación se hizo el ajuste fino para ya sacar esos sulfuros de hierro del circuito plomo y llegar a leyes muy buenas. Bueno, el estudio, conclusiones específicas, obviamente, como les dije, ya traía una etapa preliminar de prueba, esta muestra que nos llegó para evaluar, y se logró incrementar casi 20 puntos la recuperación y lo mismo para las leyes de cada uno de los circuitos. La ejecutar en continuo, también pudimos obtener con ese ajuste fino ya en la etapa de validación, se pudo obtener una baja en las dosis de reactivos que habíamos propuesto en la etapa de optimización, y eso obviamente ayuda aún más a aumentar la eficiencia del proceso. Eso es, muchas gracias por su atención.